Compañeros y amigos, esta es la Avenida Constitución de Monterrey. Sí, aquello que está al fondo es lo que se conoce como la Loma Larga. Y atrás está la sierra, que en este momento no se alcanza a apreciar por las nubes. Bueno, déjenme aprovechar para presentarles este lugar que es donde nos reunimos, ¿sí? Que se llama El Antonio. Pretende, no entiendo yo mucho de arquitectura, pero pretende ser un lugar con arquitectura pues medio colonial. Eso me lo dicen los arcos que tenemos aquí, miren. Sí, es un lugar muy bonito y es propiedad de un amigo nuestro que se llama Antonio Quiroga, sí. Es uno de los que votaron convencidamente por Andrés Manuel López Obrador y ahora está decepcionado. Bueno, es un fenómeno pues que se vive en este país. Y bueno, con toques así religiosos también, como esta Virgen de Guadalupe, que la utilizamos, bueno, no la utilizamos, pero pues queda ahí para quien se siente en este lugar. Y normalmente reservamos este lugar para los amigos chairos que a veces vienen y nos acompañan, ¿sí? Para que se sientan aquí al pie de la Virgen Morena. Bueno, compañeros, déjenme decirles que este día pues la mesa grillera está un poco despreciada, ¿sí? Vino poca gente, nos está viendo, sin embargo, nuestro querido gobernador Sócrates Rizo García, que pues ojalá y nos mande algún mensajito para darle cabida a sus opiniones en esta reunión. La semana pasada tratamos de pues tener una condición tecnológica un poquito más avanzada, y en lugar de este microfonito que tengo aquí, lo que hicimos fue comprar uno para ponerlo en el centro, con la ilusión de que le iba a dar un poco más de riqueza a la mesa, pero lamentablemente no funcionó muy bien. Por eso volvemos a esto, que lo que nos representa es tener que estarnos cambiando el micrófono y hacer pequeñas pausas, pero pues creo que es mejor así. Pues les decía que en esta ocasión solamente tenemos como miembro aquí a mi amigo Ernesto Cerda, ¿sí? Serna, ¿sí? El decano pues de la mesa grillera, que ya tiene varios años. Y entonces, bueno, pues vamos a discutir, a platicar, él y yo, más que discutir. Y nos va a dar mucho gusto que quienes nos vean, ¿sí? Está, ya les decía, nuestro amigo Sócrates Rizo. El doctor Alfredo Cuellar nos dijo que también se iba a conectar. Y ustedes que nos ven o que nos van a ver dentro de algunos minutos, pues son bienvenidos para participar en nuestra discusión de manera virtual, ¿sí? Déjenme comentarles que los temas que nos parecen más interesantes para platicar de ellos son, en primer término, el asunto de pues la pretensión de, ya puedo decir, de la 4T sin ninguna limitante, porque el presidente ha avalado las locuras. Ya está el doctor Alfredo Cuellar conectado. Bienvenido, doctor. Un placer. Estamos de lujo, sí, tenemos dos doctores, sí, el doctor Sócrates Rizo, sí, economista, y el doctor Alfredo Cuellar, sí, creador del concepto de micropolítica. Entonces va a estar sabroso. Ojalá, ya estoy conectado, nos dice sin albures, sí, claro que sí. Entonces, les comentaba pues que el tema de la intentona de meter a la cárcel por más de 82 años, que es lo que está pretendiendo la PGR, es de veras demencial lo que está sucediendo a los científicos, ¿sí? Yo podría entender, sí, que hubiera habido algún exceso, alguna cuestión de esas, pero es donde interviene la tolerancia, ¿sí? Y es donde interviene también el cálculo político. Uno puede decir, bueno, pues sí, pero ¿para qué me meto ahí o voy a salir raspado? Pero bueno, parece ser que la prudencia no está en esto. Al rato vamos a platicar un poco más a detalle de este tema. El segundo tema que queremos abordar es el tema de la reideologización de la política. Durante años durmió la ideología, sí, Fukuyama nos hablaba de que la historia había terminado,
y que pues eso ya no se daba, y en las campañas políticas, más que la pretensión de plantear la validez o supremacía de alguna forma de pensar, ¿sí?, de alguna ideología, lo que se planteaba en las campañas eran los beneficios que obtendrían por votar por una opción. Y entonces el esfuerzo estaba en ese sentido, sin las ofertas, algunas mentirosas, algunas no, pero fundamentalmente se centró el tema en los intereses, ¿sí?, que la gente debería de privilegiar para decidir por una u otra opción. Pero a raíz de que vino el compañero de Vox, ¿sí?, a visitar a los senadores panistas, Abascal, ¿sí?, se da un fenómeno en el que hay una pues respuesta por parte de la gente de Morena, y hoy en día tenemos ya una condición bastante intensa en esa reideologización de la política. Sí, yo creo que es una mala apuesta para Morena, pero bueno, ya veremos qué sucede. Y el último tema que vamos a tocar es el tema de Samuel García, ¿sí? Todo indica que ya está listo, ya está puesto en el puesto de gobernador. Hay algunas personas que tienen algunas dudas, que todavía piensan que pudiera haber alguna situación extrema, pero se ve difícil. Antes de empezar la plática y darle el micrófono a nuestro amigo Ernesto Cerda, déjenme leer un primer comentario que hace nuestro amigo Alfredo Cuellar. Nos dice, a ver, ok, ya está. Dice: placer es mío, saludos a Sócrates, lo recuerdo cuando Manuel Cavazos era gobernador y yo parte de su gabinete. Varias veces hablamos. Mira qué interesante, se están dando las conexiones. Muy bien, entonces empezamos, Ernesto, con el tema de la demanda, sí, por delincuencia organizada en contra de un grupo de científicos y de exdirectivos del CONACYT, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer pequeñas pausas de no más de un minuto para hacer el intercambio del micrófono, ¿sí? No se nos desesperen, vamos a escuchar a Ernesto Cerda. Tranquilo, sí, y yo me voy a cambiar de lugar para que me esté dando la luz también de frente. Bueno, primero que todo habría que saludar a quienes hoy nos siguen, nos ven y algunos hasta nos oyen. Ok. Cuando se intenta hacer un análisis de un hecho, como la denuncia a los científicos o a la gente de CONACYT, hay que encuadrarla en cuando menos dos situaciones o dos condiciones que se dan. Una es el hecho mismo de la relación del gobierno federal con la academia en términos generales, y segundo, con el hecho también sin duda alguna de que es obvio que tanto en las universidades como en los centros de investigación se pueden dar ejercicios no claros, incluso hasta indebidos en el sentido del objetivo primario de la investigación, algunos recursos. Eso no puede dejarse de lado. Lo que duele a quienes vemos con tristeza que vuelve la noche negra, demuera la inteligencia de aquel general español que en el Millán, en el fragor de la batalla, muera la inteligencia.
este tipo de cosas no solamente se viene acentuando, sino viene tomando carta de naturalización en este gobierno de la 4T. El primer caso que hay que ver es el hecho de que no es contra el CONACYT ni contra otro tipo de organizaciones científicas, es contra todo lo que es la investigación científica. El día martes tuvimos acceso a una lucha que vienen haciendo los centros de investigación con apoyo público, pero que son centros privados. Ahí quienes están protestando y señalando el hecho de que no es dable que los cambien del apartado E al apartado B de la Constitución como trabajadores. Ellos establecen de que quien trabaja a un hecho que se llaman ellos meritocracia, o sea, depende de lo que tú realices y hagas, es lo que en un momento determinado te define tu salario. Y si pasas al apartado B, entras a la burocracia, donde los escalafones son bajo otras condiciones que no tienen nada que ver con tu capacidad, tus datos de información o lo que tú descubras. Eso no se ha dado tanta importancia, pero queda claro de que es una intentona de acabar con la investigación. Comentábamos nosotros con otras gentes que son investigadores, sobre todo del ramo de medicina, y nos decían: Ernesto, nosotros hemos tenido en el área de investigación pues cerca de 17, 18 años y la verdad no hemos descubierto algo importante. Pero dice, quiero decirte que hace 17 años la investigación nos dio para que se diera un descubrimiento que hoy es del uso de la humanidad. O sea, la investigación científica puede ser de tal magnitud que pueden durar muchos años y no haya nada. Pero puede ser que en un día un descubrimiento maneja. Ellos decían, caso de Madame Curie, que durante muchos años estuvo investigando, como Pasteur, o sea, una serie, bueno, ellos estaban más por el lado de la medicina porque esa es su área, pero decía, eso también se da en todos los datos de la ciencia, la física, la matemática, incluso lo social. Entonces, también decir que no hubo corrupción también es una exageración. Sin duda alguna puede haber gente que haya hecho un mal uso de los recursos, pero lo lógico, lo correcto, lo justo, lo equitativo y lo humano es: vamos a castigar a los que se portaron fuera de los cauces que marcan las leyes, y no al revés, todos son culpables y todo se va a acabar. Es como aquel famoso cuento que nos daban en quinto año en un libro de Edmundo de Anisis, si mal no recuerdo, donde decía que al changuito se le enfermó uno de los monitos en un pie y él iba subiendo la infección, y entonces la mejor manera pues, era matar al chango, cuando el problema era simplemente de uno de las extremidades. Creo que esa es una de las condiciones que este gobierno en términos generales está aplicando. Sin duda alguna hay cáncer en algunas partes, pero no es matando a la persona, sino investigando o procurando pupilas. Esa es la visión. Me parece que otra vez se equivoca el presidente, porque es el presidente, pero hay tres aspectos que debe atender él, que son llamadas de atención a lo que nosotros consideramos la rebelión de los colgados, porque son las famosas corcholatas que el presidente ha denunciado o ha anunciado en sus conferencias, que es el caso de Monreal y el caso, sin duda alguna,
de su principal torre, que es el caso de Sheinbaum, donde dicen que es una exageración. Esto empieza a definir que también las cosas no van bien, no solamente en estos alfiles y torres, sino en mucha gente que ha partidizado y dividido a la gente sensata de Morena. Bueno, déjenme comentarles que ya llegó un miembro más de la mesa grillera. Sí, bueno, esto no tiene membresía, realmente es una mesa abierta. Y siempre hacemos énfasis en esta condición de que aquí son todos bienvenidos, ¿sí? Él es nuestro amigo Gilberto Reyes, ¿sí? Computólogo, excelso maestro. Y afín a Morena. Normalmente lo ponemos en aquella silla para que esté a los pies de la Virgen Morena, pero hoy pues decidió ubicarse en otro lugar, ¿sí? Pero bueno, estamos en el tema de esta condición de los científicos, ¿sí? Que son agredidos por la 4T. Y bueno, yo veo aquí varias cosas, y una situación de origen que lamentablemente ha sido bandera de campaña, ¿sí? Que es el tema de la corrupción. La corrupción no se va a acabar nunca, ¿sí? No sé qué haría este país, hablando, pues digamos que con toda franqueza, no sé qué pasaría en este país sin la corrupción, ¿sí? Los mismos simpatizantes de López Obrador se sentirían desesperados si tuvieran que vivir en un país sin corrupción. Tendrían que pagar multas, tendrían que ya no colgarse de la luz, tendrían que pagar los servicios, tendrían que hacer una serie de cosas que se pueden perfectamente encuadrar en el tema de la corrupción. Es una bandera política y un recurso que ha utilizado la 4T para perseguir a sus no afines, pero no para perseguir a sus afines. El caso de Pío y del otro hermano, ¿sí? De López Obrador, y los otros casos de corrupción que han surgido, como el de Ana Guevara, o sea, quedan impunes. Entonces es una situación que no hace sentido. Por otra parte, yo siento pues que lo que puede significar en gasto esta institución es una cantidad realmente pequeña comparado con lo demás, pero sí atenta contra un principio fundamental que ha establecido López Obrador, de ser él el que directamente dé el dinero, ¿sí? En un esquema que le permite la coerción, que le permite el chantaje, que le permite la forma de operar política de Morena. Y entonces ese esquema que se estableció, pues es una situación donde de repente sale una parte del presupuesto de CONACYT para ese grupo y se maneja con cierta autonomía, en un esquema tal vez meritocrático, en un esquema que muy probablemente también tenga algunas cosas de corrupción, eso es claro, ¿sí? La comunidad científica no está exenta de eso, ¿sí? Yo de algún modo pues me he asomado a ese mundo. Si no me considero un científico, a pesar de que bueno, tengo 3 posgrados en Estados Unidos, sí, pero mi labor no ha sido una labor que se encuadre exactamente en el ámbito de la investigación, aunque déjenme decirles, ya que estamos hablando del tema, que el primer artículo que se hizo sobre índices de capacidad de proceso, un tema fundamental en las empresas, el primer artículo que se hizo para los límites inferiores de confianza fue mío, sí, o quizá debo decir del profesor Owen y mío, y una compañera más que participó en esto, y se abrió una línea de investigación ahí, ¿sí? ¿Cuánto me pagó el gobierno? ¿Cuánto agarré yo de presupuesto? Nada, ¿sí? Simplemente fue algo que se dio dentro de mi ejercicio profesional. Y las cartas de navegación política, los monitoreos, pues es otra innovación en el campo ahora de la demoscopía, que también no requirió nada. Aún así yo no me considero científico, yo me considero pues una persona que tiene una empresa y trabaja para aplicar los conocimientos en el ámbito profesional. Pero sí, esta condición me permite saber que efectivamente, como en todas partes, hay ciertas irregularidades, y los machuchones de la ciencia, por supuesto que hacen sus grupitos, hacen sus mafias, ¿sí? Y hacen sus cosas, pues, pero
son irregularidades pequeñas, o sea, no tienen el monto como para estar pretendiendo perseguirlos por delincuencia organizada. Si hay cosas que estaban mal, con que ya no se hicieran, sería suficiente, pero quedar como país, ¿sí? con ese estigma, ¿sí? de estar persiguiendo gente de ciencia, es algo que no nos lo vamos a quitar ya nunca. López Obrador no se lo va a quitar nunca, y es algo de veras muy, muy grave. Yo pienso pues que es un tema que sigue vigente. Sí, el presidente, en lugar de recular, que hubiera sido lo más sabio y sensato, sobre todo después de la declaración de Claudia Sheinbaum, en el sentido de que le parecía que eso era un exceso, pues le echó para adelante, ¿sí? Está apostando. Y para mí lo más interesante de esto, a mí lo que me interesa es la lucha por el poder, ¿sí? Más que la justicia y más que otras cosas. A mí me interesa la lucha por el poder. Lo que ha determinado es que se están haciendo más claras las rupturas, ¿sí? Las contradicciones internas en Morena. Y aquí es donde comentaba en un texto que circulé en la madrugada, pues tenemos que el futuro del país depende de un tema de micropolítica, que es el tema y el concepto que nos ha regalado el doctor Cuellar, porque dependiendo de cómo se resuelva en Morena, el problema va a ser el futuro del país. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que los locos ya no tengan tanta influencia, ¿sí? Que sean los sectores sensatos que se están manifestando, ¿sí? Vean ustedes la postura, por ejemplo, de Santiago Nieto, ¿sí? Vean la postura de Ricardo Monreal ante este tema que es crucial, incluso, aunque con cierta timidez, la postura de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, yo creo que se está escribiendo la historia de este país. Mañana, como todos los lunes, vamos a volver a medir, vamos a hacerle un electrocardiograma a la muchacha de nuevo y vamos a ver si ahora sí esto le ha repercutido en algo al presidente, ¿sí? Lo más probable es que no, porque es un tema muy sofisticado, ¿sí? La gente simplemente está viendo que le está llegando el dinerito y va a seguir diciendo que aprueba a López Obrador. Pero ojo, ese apoyo que tiene López Obrador no es un apoyo muy, vamos a decir, que relevante en términos electorales. ¿Sí? Si no hacen travesuras como las que hicieron en esta elección, va a estar complicada la situación para Morena. Pero bueno, Gilberto, ¿tienes algo que decir con respecto a este asunto o terminas de desayunar y le preguntamos a Ernesto si le quedó algún chirris sobre el tema? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces vamos a pasarle el micrófono a Ernesto. Ya saben, hacemos una pequeña pausa a efecto de que se coloque con propiedad el micrófono. Y bueno, aquí dice... Ok, todavía no tenemos ningún comentario, ¿sí? Nada más sabemos que Sócrates Rizo y Alfredo Cuellar están viéndonos. Ok. Lo más arriba que puedas, para que se escuche mejor. Nada más una pequeña aclaración. Desde hace muchos años, un grupo de gente que salimos de la universidad o que estuvimos en el movimiento del 68, tanto en la lucha por lo que era la reforma académica y la paridad en el Consejo, establecimos un convenio, un acuerdo, una línea que decía que había que hacer denuncias de todo aquello que fuera una transgresión a las leyes. Y el día de ayer establecimos copia de las denuncias que hicimos en la época de Fox, después reiteradas en Calderón, con la lista, nombres, direcciones de todos los que estaban en el huachicoleo y pues no pasó nada, y lo volvimos a meter en la época de Peña Nieto y tampoco pasó nada. Y lo que resulta ahora es que muchos de los que hoy andan festinando a Morena nunca, y los invitamos
a que sumaran a la denuncia y tuvieron miedo. O sea, es simplemente cuando estoy en el poder soy bien machín, cuando hay que jugársela, pues hay que correr. Definitiva. Y quiero decirles que las cosas no han mejorado. Tengo en mis manos copia de una denuncia que formula sobre hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de puesta en la Procuraduría de la República, o sea, la Fiscalía General de la República hoy, el 14 de agosto del 2020, donde con pruebas se le establece que Ricardo Gallardo es acusado de delincuencia organizada. ¿Y cuál fue el destino de Gallardo, amigo de Morena? Ahí anda. No, es el gobernador de San Luis Potosí. Entonces, para que se den una idea de cómo se maneja la justicia. Lo mismo que vimos en la época de Fox, en la época de nuestro amigo Calderón y luego con Peña Nieto, pues lo estamos volviendo a ver. La documentación está en poder de abogados y pues ya la vimos y definitivamente pues se siguen dando las mismas corruptelas, la misma protección a quienes se permiten seguir al que está en turno. Puede llamarse de derecha, puede llamarse de izquierda, se puede ser liberal, pero al final simplemente están con el poder independientemente de lo que pase, y esta prueba aquí está. ¿Por qué no han hecho nada? Sin embargo, a unos científicos por volarse unas cantidades, si es que se la robaron, que no está probado, que aparte el presidente rompe lo que se llama el juicio de inocencia, presunción de inocencia, cuando dice que son culpables. Entonces, todas estas cosas lo único que hace es un escándalo, pero no le interesa llegar al fondo. Eso no vas a aclarar porque aquí está copia, por si quieren verlo, aquí está copia de la denuncia que pueden consultar. Muy bien. Gilberto, ¿tienes algo que decir? Sí. Le pasamos el micrófono, Ernesto. Colócatelo lo más arriba que puedas. Sí, tranquilo, colócatelo bien. Sí. Ok. Adelante, Gilberto, para cerrar el tema sobre investigación. Estoy bueno, de acuerdo con lo que dice nuestro amigo Ernesto Cerda, de que, no creo que también nuestro amigo Salvador Borrego lo mencionó, de que efectivamente sí hay irregularidades en esos ámbitos científicos, nadie está exento a eso. Realmente sí es muy claro que se cometió un error, una pifia, ¿verdad? Realmente sí es algo que se le exageró. Y pues bueno, ahí está. Lo que sí se debe de comentar es que pues en la posición que tiene nuestro presidente, lo menos indicado era que se retractara, ¿verdad? Porque pues iba a aparentar, iba a reflejar debilidad, ¿verdad? Debilidad en sus decisiones o en su forma de actuar con respecto a esos acontecimientos. Y tampoco dijo que fueran culpables, como se mencionó hace un momento. Mostró, y yo lo vi ayer en un video, ahí en la misma mañanera, mostró las pruebas. Digo, mira, aquí están los movimientos que se hicieron, esto fue lo que se les entregó, lo asignaron para eso, lo gastaron en esto, ahí estaba sentado todo. No decía que fueran culpables, pero está mostrando las evidencias de la investigación. Y pues bueno, nadie somos perfectos, ¿verdad? Por otro lado, lo que se está otorgando a la población, quizá no sea lo más adecuado, lo más conducente, o el esquema de que lo entregue, como a veces se menciona, directamente por parte del presidente. Aquí la idea de que se haga de esta manera, con esa estructura, es porque es lógico que para llevar a cabo los cambios estructurales y en parte un buen porcentaje de la cuarta transformación, era absolutamente indispensable el apoyo del pueblo, el apoyo de los demás desprotegidos de ese país, que siempre han sido ninguneados desde hace muchísimas décadas.
y esta era la forma de agenciarse su estima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esos cambios estructurales a través de cambios en la Constitución, ¿verdad? Es lo que le va a dar una vida pública, una vida política a nuestro país que vaya a poder cambiar el rumbo poco a poco? Nada se hace de la noche a la mañana, esto es todo un proceso de descomposición que se llevó a cabo en nuestro país en todos los ámbitos. Tardó más de 30 años, si no es que más. Y, por ejemplo, cuando Miguel Hidalgo dio el grito de independencia, él sabía perfectamente bien que no iba a haber el triunfo, que lo iban a asesinar, que lo iban a matar, que lo iban a encarcelar, pero no por eso dejó de hacerlo, el objetivo era otro. Cuando Morelos, Allende, Guerrero, José Ortiz Domínguez, todos ellos sabían en qué iba a terminar y que muy probablemente no iban a ver el triunfo de la independencia, pero se logró finalmente. López Obrador y un servidor, seguramente nuestra generación, lo más probable es que no veamos la transformación a la que nos está llevando, porque nuestra edad ya no lo va a permitir, pero se está cambiando el rumbo, que es a través de dádivas. Pues sí, no veo yo otra opción por el momento. A través de dádivas, ¿para qué? Para ganar la preferencia del pueblo, ¿verdad? El apoyo del pueblo, y así poder lograr una mayoría en el Congreso, y de esa manera llevar a cabo los cambios estructurales y también los cambios en la Constitución, que ya va a ser muy difícil que revierta, ¿verdad? Entonces, creo que por el momento es poco probable que se encuentre otro camino, otro esquema, otros escenarios para llevar a cabo este objetivo, y no porque llegó López Obrador a la presidencia todos nos volvimos santos y ya nadie es corrupto. Ya todos los narcotraficantes, los delincuentes, las metralletas las agarraron y las tiraron. Ya llegó López Obrador a la presidencia, ya no podemos hacer nada. Tírenlas, no, claro que no. Ahí están todos los corruptos en todos los niveles de gobierno, ahí están todos los delincuentes, y por ello es que el proceso es mucho más pesado, es más cuesta arriba, porque saben que los están combatiendo. No los van a erradicar en un sexenio, pero saben que se está combatiendo eso, y ese es el sentido de mi comentario. Muy bien, échame el micrófono. Allá, por favor. Sé que es muy criticable mi comentario. Colócatelo bien antes de hablar. Sí. Hechos Sí. son buenas razones, no disquisiciones generadas en la irrealidad. Cuando se te ocurre defender a tu presidente, No lo estoy defendiendo. ¿cómo no? Estás diciendo que está luchando, que fíjate, está tomas tratando. una actitud, déjame hablar, yo fui muy cortés y muy decente, entiendo tu incapacidad para entender la verdad es como el sol y te deslumbra, entonces no me dejas hablar porque sientes que el sol te va a pegar. Aguanta un poquito, y si no, aquí tengo los lentes negros para que te los pongas. Mira, nosotros somos luchadores desde cuando tú andabas haciéndote loco y no hacías nada contra Salinas, ni contra Cedillo, ni contra Fox. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estaban los morenistas? Esos que hoy se... Bueno, Otra vez, déjame... Sí. No te permito, perdóname. Siempre El problema es tienes que cambiarte el micrófono. se hace muy Bueno, complicado un pero diálogo. no Así es. me Es que no te escucha. escuchan. No me Sí, no te importa. escucha. Lo que yo quiero entender es- Sí, te vamos a dar lo que... Yo hablé, yo no le estuve directamente, oiga, es que esto, es que lo otro, y él me lo está diciendo directamente a mí como si yo fuera, no, yo soy un ciudadano más como millones, ¿verdad? Pero tú hablaste, no habló un ciudadano común, no fue aquel señor que está pasando, no fue, Pero no te fuiste entiendo tú. directamente. La gente no va a Alguien. entender de qué están discutiendo. Sí, no, Ok, porque no yo te les voy a escucho. pedir que mejor escuchemos. Están en la cárcel. Está Bartlett, el que en su momento tumbó para el triunfo de un hombre honesto y verdadero luchador social que fue nuestro amigo Cárdenas. O sea, Cuauhtémoc Cárdenas, me tocó estar en su campaña, vimos cómo nos tumbaron el famoso sistema, se cayó. Dices, perdón, o sea, no te vimos ahí, no nos veíamos ahora a los nuevos cuadros que se manejan. Yo quiero darles a ustedes datos precisos. No hay ningún preso en la cárcel salvo esta mujer. Dime qué presos están. Dame un preso ahorita que te dé la oportunidad. ¿Quién es de los grandes capos? No está Salinas,
Perdón. Si alguien vendió al país fue Salinas. Cedillo junto con el Fobaproa. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son los principales amigos del presidente? Por lo que se beneficiaron con el Fobaproa, pues nomás fíjate quiénes. En el año 2004, en el 2008, en el 2014, denunciamos a toda la serie, como auditores, denunciamos a la serie de empresas que habían sido beneficiadas con 114 mil millones de pesos. Ok. Bueno, nomás quiero decirle que... ¿Está relacionado con lo que estás hablando? Sí, entonces bajo esto quiero decirte que no ha existido ninguna denuncia y decirte que es mentira lo que tú planteas, porque la Procuraduría General de la República, y te reto con documentos, a que no han podido establecer los famosos delitos. 3 veces la Fiscalía General de la República ha intentado que el juez les brinde los obsequios y la orden de aprehensión y no han podido tener el expediente en contra de los científicos. Así te la pongo, 3 veces. Y te reto así, 1,000 pesos por cada copia, por cada hoja, de las 3 veces en que han sido retiradas. ¿Te parece? Okay. Vamos a jugarnos la que le cueste a la gente que dice una mentira. No. Vamos a pasar al siguiente tema y nomás un segundo. Vamos a pasar al siguiente tema y en el uso de la palabra pudieran hacer algún comentario con respecto a lo que estaba ahí, porque ya se está pues agotando mucho el tiempo. Entiendo que este tema era un tema interesante, pero ya empezó a moverse en otros ámbitos más de orden político, y justamente ese es un tema que tiene mucha relación con el segundo que dijimos, es la desideologización. Bueno, más bien la otra vez reideologización pues de la política. Entonces creo pues que es una situación muy rebuscada, muy complicada, porque primero tenemos un presidente que se pretende liberal cuando pues muchos consideramos que en algunos aspectos es francamente conservador. Ahora, cuando hablamos de liberal y de conservador, pues es una situación también ya de inicio confusa, porque los que son liberales en el sentido social normalmente son gente de izquierda, y los que son liberales en el sentido económico normalmente son gente de derecha. Entonces es una discusión muy complicada, sí, muy rebuscada. Pero ahora hemos vuelto pues al tema de pues del comunismo. Incluso sí, un subsecretario de Educación está planteando que tenemos que propugnar por avanzar hacia el socialismo o hacia el comunismo. Él lo dice así de manera tan directa. Yo recuerdo los jaloneos que he tenido pues ya últimamente ni siquiera les pido la visa, pero varias veces intenté la visa y alguna vez me la dieron, sí, y entonces me decía pues el cónsul, sí, o el vicecónsul, que son los que nos atienden, que tenía que tomar unos días para investigar. Se fueron a los archivos en San Antonio y ahí me tenían registrado como comunista. Y entonces me dice la mujer, estaba realmente divertida, dice, pues lo tenemos clasificado como comunista, esa cosa ya ni existe. Sí, y total que me dio la visa. Es la última vez que me dieron la visa por 10 años con una leyenda que decía código 013, sí, considerate, o sea que código 013 debe ser algo muy gacho, sí. Pero bueno, el punto aquí es que eso que ya considerábamos, sí, con la idea aquella del fin de la historia, sí, de Fukuyama, superado o resuelto, pues ahora revive, ¿sí? Y ahora estamos en una situación de definiciones, pero una situación muy complicada, ¿sí? ¿Qué es Ernesto Cerda? ¿Es de izquierda o es de derecha? Bueno, pues muchos dirán que es de izquierda por sus antecedentes. A lo mejor si alguien ve mis archivos allá en Estados Unidos, pues va a decir no solo que soy de izquierda, sino bueno, estoy ahí clasificado ya como comunista. Y eso a mí me da mucha risa, porque yo digo, a ver, aquí hay gente que presume de izquierda, pero sí les dan permiso de ir a Estados Unidos y de andar allá, y a mí no me dan. Entonces a lo mejor yo soy más de izquierda que ellos. La verdad es que en este mundo tan revuelto, ¿sí? A mucha gente como a mí nos viene valiendo madre qué somos, ¿sí? Simplemente actuamos en función de lo que pensamos que es adecuado o no.
y buscamos identificaciones más en el ámbito de la honestidad intelectual, más en el ámbito de la decencia, que en el ámbito de carácter ideológico. Pero bueno, el tema está aquí, regresa, y entonces quizá vayamos a tener que pensar en cómo nos definimos. Pero más que eso, lo que yo considero de este tema es que es, como antes lo fue también, un juego de etiquetas, ¿sí? Entonces yo te pongo la etiqueta, ¿sí? Y bueno, en el pasado habíamos gente que traíamos una gran cantidad de etiquetas: derecha, conservador, comunista, socialista, etcétera. Sí, alguna vez un compañero de los que se involucraron incluso en los movimientos guerrilleros me comentaban, hay gente que dice que tú no eres de izquierda, y yo lo que les digo es que es más de izquierda que todos los demás. Porque, y volvemos al tema anterior, porque finalmente no hay nada más revolucionario que la ciencia. Y quienes tenemos como guía a la ciencia, que hoy está siendo atacada, según nos dice el secretario general de la ONU, sí, Guterres, sí, algo inaudito en el tiempo actual, sí, bueno, pues cuando tú te basas en la ciencia, necesariamente eres crítico. Y lo que estamos viviendo en este gobierno de López Obrador es que el sector académico, el sector de investigación, particularmente en el ámbito social o económico, pues es claro que lo que van planteando es el desastre en que se ha convertido este país como consecuencia de la política de López Obrador. Porque López Obrador nos habla de un mundo hermoso, muy bonito, pero siempre a futuro. Nunca está en el presente. De repente se va al pasado para decirnos que era terrible, ¿sí? Y que él no lo ha arreglado, porque no lo ha arreglado, que él lo va a arreglar. Bueno, ese discurso es un discurso que nada tiene que ver con una ciencia que está diciendo: señores, ha aumentado la pobreza, ¿sí? Señores, tenemos ahora más de 30% de personas que ya no tienen acceso a la salud pública, etcétera. Entonces, por ahí está el meollo. Pero bueno, en el tema de la reideologización de la política, ¿alguien de ustedes dos quiere empezar? ¿Quieren comentar? Ernesto, ahí va. Antes de que se te vayan las ideas. Ahí va. Colócate el otro de la, por favor, y lo más arriba que puedas. Bueno, estamos terminando en el Instituto Ciudadano, la área de Espartacus, un proyecto, una situación, una meta de generar que es de izquierda y la historia de la izquierda. Nosotros planteamos de una teoría que el caso de la izquierda y la derecha pues, se creó a partir de 1786 en lo que fue la Revolución Francesa, porque unos se sentaron a la izquierda y otros a la derecha, y de ahí partió los que estaban a la izquierda, la Gironda y la montaña. En ese momento pues establecieron que los que estaban con el pueblo llano, en aquella época así se llamaba, pues estaban a la izquierda, y los que estaban con la nueva están a la derecha. Pero yo creo que ambas concepciones son parte de lo que no se maneja en la ciencia. La ciencia no habla de absolutos, de un término absoluto oscuro de luz y un término absoluto de oscuridad, o de negro y blanco. Hay una infinidad de grises. Y nosotros decíamos que la historia de la humanidad es la historia de los luchadores por la humanidad, desde David contra Goliat para acabar con el colonialismo romano, desde Espartaco liberando a los esclavos y a los luchadores que estaban en el foro romano, Martin Luther King. O sea, hay una serie de ciudadanos que han luchado por la humanidad, y nosotros pensamos, y vamos a lanzar un manifiesto cuando decimos: un fantasma recorre el mundo. Es el fantasma del humanismo. Los de izquierda y derecha, liberales y antiliberales, neoliberales y los famosos comunistas, están unidos para acabar con lo que es humanidad. Y quisiera recordar aquí una anécdota que leímos de un hombre que fue, junto con otros escritores y políticos, que fue José Revueltas, a quien me tocó conocer personalmente, y cuando cayó en la cárcel en Lecumberri lo fui a ver 2 semanas después de aquel golpiza que les pusieron los presos comunes cuando estaban en la crujía C, y rescato un documento de una anécdota que decía él que la crítica era importante, y que ya desde los albores de una persona que a los 14 años, por ser tan revolucionario, estuvo en las Islas Marías preso, entre otras cárceles.
y decía que la crítica y la autocrítica eran fundamentales para el desarrollo de la humanidad y que desde muy jóvenes se debe establecer la crítica y la autocrítica del que sea. Y en aquella época, los 60s, nosotros teníamos una discusión hacia adentro sobre lo que era el prosoviético, los prochinos y las diferentes líneas que tenía en aquella época la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el manejo de Stalin. Y con toda esta historia, en una reunión, después de la Marcha del Silencio en el 68, en casa de la actriz Selma Beraud, Revueltas expresó al grupo de rigurosos y eufóricos que fue extraordinaria la lucha. Dice, y me recordó las grandes concentraciones del cardenismo, pero eso no es prueba, decía él, de nada, porque para mí todo señala que no es más que parte de un desarrollo social donde si no existe la crítica, termina por perderse. Dice, entonces fui claro y un crítico muy duro. Es más, dice, cuando acudí como delegado juvenil del Partido Comunista a un congreso en la URSS, en la sesión inaugural fue solemne. Se presentaron los delegados de todos los pueblos del mundo que asistían a ese congreso en la URSS. El momento de entrada de Stalin fue escalofriante. La auténtica llegada de Dios, minutos y minutos de aplausos como eternidades. Los mexicanos, que éramos pocos, nos sumamos a la gritería, pero mentándole la madre a Stalin. Como nadie hablaba español a nuestro alrededor, y eso nos permitía, sin que sintiéramos una ofensa que estábamos haciendo, le mentamos la madre a Stalin y gritábamos cada vez más fuerte, con más euforia, sumándose a la gritería, chingue a su madre Stalin, chingue a su madre Stalin. No, pues vaya historia que recuerdas, sí. Los mexicanos siempre hemos sido discordantes, ¿sí? De repente hacemos esas cosas o de repente apagamos a miados la flama olímpica o alguna cosa de esas, ¿sí? Pero bueno, déjenme leer con muchísimo gusto un comentario que hace el doctor Alfredo Cuellar. Dice, la inevitable condición del poder cuesta abajo de AMLO por acercarse al final de su mandato desata las dinámicas micropolíticas. La micropolítica es todo lo que tiene que ver, sí, con la lucha por el poder, pero al interior de las organizaciones. Por eso planteamos la idea de que lo que tenemos como interesante en este país es un fenómeno micropolítico, porque es la lucha interna en Morena lo que va a determinar mucho de lo que sucede en el futuro en este país. Dice, bueno, me voy un poco atrás, acercarse al final de su mandato desata las dinámicas micropolíticas y buscando seducir a los votantes no satisfechos con Morena. Empezará la muchacha, gracias doctor por utilizar mis locuras, empezará la muchacha a dudar de su amor enfocándose en sus nuevas perspectivas. Eso mismo se puede agravar con acontecimientos del exterior o de la economía, ¿sí? Del exterior tenemos un broncón con Estados Unidos ante todo lo que nos acerca a entender las actividades de la delincuencia organizada como terrorismo, ¿sí? Eso que incluso el mismo presidente, lamentablemente en otra falla, ¿sí? Él deslizó esa idea, ¿sí? Ahí de nuevo vino Ricardo Monreal a salir en su defensa, pues, en defensa del país también, diciendo en modo alguno eso se puede considerar como terrorismo, ¿sí? O sea, esa palabreja, ¿sí? Tiene un significado que puede determinar muchas cosas. Y la economía, claro, pues porque puede de repente colapsar la situación. Y Sócrates Rizo García nos dice, muy interesantes los temas, tengo asunto presencial fuera de casa, por lo cual lamento no poder participar. Nos veremos el próximo domingo. Saludos a todos los participantes.
Y Alfredo Cuellar dice, lo mejor de la mesa grillera es dialogar entre posiciones opuestas, del encuentro viene la luz. Saludamos a Nelly Alcorta, mi comadrita hermosa, que está allá en Estados Unidos, a Jorge Barbosa, músico excelso, sí, y bueno, pero muy politizado mi compañero Jorge Barbosa, sí. Entonces, compañeros, estamos en el tema de la reideologización de la política. ¿Tienes algo que comentar? Sí, muy bien. Les paso pues a nuestro chairo favorito. Colócate lo primero, lo más arriba que puedas. Sí, antes de empezar su... Sí, realmente yo no me considero un político muy conocedor, un ideólogo con experiencia, una persona que hubiese luchado en años anteriores para defender acontecimientos pues, de corrupción, de delincuencia a nivel nacional que hubiesen ocurrido. No, yo simplemente, de hecho no tengo ninguna calidad moral política, ¿verdad?, de mis compañeros. Yo lo único que estoy viendo con este gobierno es que sí ha volteado a ver a los pobres, sí ha volteado a ver las necesidades, que hubiese tomado como un factor para poder realizar los cambios estructurales y en la Constitución que se requieren. Pues sí, es cierto, ¿verdad?, que por eso lo están haciendo. Pero ese es mi pensamiento, ¿verdad? Cuando yo veo una tendencia en el gobierno, una serie de acontecimientos, una serie de decisiones, una serie de reglamentación y cambios en la Constitución que vayan encaminados a apoyar a los pobres, porque seguramente algunos de los que nos escuchan y nos ven, es muy probable que no tengan ni idea de lo que está pasando en los ámbitos más humildes de nuestro país, en las poblaciones, en las rancherías, incluso aquí mismo en el área metropolitana. Yo paso por las calles, ya sea caminando en el vehículo, y me da suma tristeza ver a gente ahí tirada en la banqueta, gente que está sentada en las bancas esperando que alguien les regale una monedita para comprarse un pan, que son flojos, que son lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Eso no es el momento de analizarlo, quizá en otra ocasión, pero sí veo que hay una necesidad en la población muy apremiante y que con esa ayuda que da el gobierno pues está milanando un poquito esa situación de pobreza. Incluso, y esto lo debo confesar, aunque no es lo más adecuado, pero yo tengo familiares muy cercanos que si no fuera por la ayuda del gobierno que está dando actualmente, tendrían muchos problemas para lograr tener el sustento de la comida diaria. Por ello es de que yo lucho por quienes tengan esta tendencia, aunque los fines sean diferentes a los que mucha gente pueda pensar o que ellos estén reflejando, lo que sí es que está ayudando a la gente y eso es lo que yo defiendo. Yo no soy un político experto, ni tengo experiencia, ni he sido un luchador social ni nada. Y ya por último, si salieran de voltar y hubiera volteado a ver a los pobres y estuviera ayudando, a mí no me importaba que robara lo que quisiera, pero que estuviera atendiendo las mínimas necesidades de la población, que actualmente sí se está haciendo. Muchas gracias. Muy bien, ¿me pasas por favor el micrófono? Eso es lo único que yo defiendo, yo no soy ningún experto en nada. Ahora no me considero. Bueno, muy bien, pues yo estoy de acuerdo con Gilberto, sí, el problema es que los números lo que indican es que los pobres han crecido, sí, y que tienen una condición de vida más amolada que en la época neoliberal, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. O sea, yo no estoy en modo alguno en contra de la idea de apoyar a la gente más humilde, sí, pero los resultados que tenemos pues no son los que se esperaban, esa es la cuestión. Pero, en fin, este es un tema de otro orden. Creo que queda agotado el tema de la reideologización de la política y pasamos al último, no quisiéramos irnos porque ya nos quedan unos cuantos minutos, el tema de Samuel García, ¿sí? El resultado pues de la reunión de Tribunal Electoral que pues le dice al INE, a ver, chécame bien este asunto,
pero por lo pronto se abre un compás de espera en el que seguramente, sin ningún problema, Samuel va a asumir la gubernatura. Y una vez en esa posición, yo veo todavía más difícil que la resolución final sea pues de un orden que le impida continuar en el ejercicio de su cargo. Por eso, para mi gusto, sí, yo creo que este es un tema que ya queda resuelto en términos de si es él o no es él. Pero bueno, hay muchas opiniones al respecto. Yo quisiera nada más recoger algún punto de vista sobre esto, sí, de mis amigos, para ya cerrar esta reunión, porque pues hemos hecho el propósito de que sea de 1 hora más o menos, aunque la semana pasada se nos extendió un poquito, pero bueno. ¿Alguno de ustedes, tú quieres comentar algo, Ernesto? Sí. Muy bien. Bueno, decía un escritor mexicano que hay profecías autocumplidas, y en esta mesa dejamos muy claro el posicionamiento de qué iba a pasar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y simplemente el argumento fundamental que pudiera haber modificado algo era que se hubiera aceptado darle vista a la FEPADE de los hechos referidos en la investigación del INE, y no se dio. Entonces, como lo planteábamos, es un acuerdo político, y en este país, como en la historia de la humanidad, la economía, la justicia, las leyes siguen los dictados de la política. Y antes de que me corte la guillotina que hoy un matemático tiene en sus manos, y que quiero dejar constancia de que no la tiene sobre nuestras cabezas, quisiera leerle un fragmento de un documento que va a estar en los garrapatos al servicio y a la lectura de la gente, que habla de la historia de la izquierda. Es un pequeño, una parte del documento. Empieza: la humanidad pidió un mejor futuro a los dioses, pero la mano del destino no le decretó tal merced, pues la antagónica jauría de chamanes lujuriosos que convergía tensa sobre su forma prostrada del pueblo estaba totalmente entrelazada con la terrible red de la realidad. Clandestina o institucional, partidista o alternativa, sindicalista o académica, revolucionaria o reformista, lo que es la izquierda en México ha sido fundamental para nuestro país, tanto por el intercambio de ideas como por la búsqueda de una transformación humanista que sea duradera. Desde el socialismo decimonónico, anticuado y falta de vigencia en el que se ha asentado América Latina y el Caribe, hasta la pugna de los partidos actuales, pasando por el comunismo, la guerrilla y las organizaciones de la sociedad civil, representa una carrera variopinta, con claroscuros, que ofrece pues una diversidad de colores y de aspecto, multiforme, mezclada o diversa. Sus amigos son un grupo muy claroscuro, en la que sin embargo se puede identificar una serie de estaciones clave que definen sus raíces, su evolución constante y un futuro tan esperanzador como incierto. Contra quienes afirman que la corrupción ha vuelto indistinguible todas las expresiones políticas de la edad moderna, queremos decirles que tienen razón. La llamada izquierda mexicana ha sido, y cada vez menos, como una corriente política singular, con una identidad propia definida y aún más inconfundible. Ha actuado como una corriente política de lucha constante por las reivindicaciones sociales
desde el siglo XIX, el siglo XX y lo que va de este siglo. Hay que prestar atención a que lo que enumera sobre el acontecer de la izquierda, que se desfiguró y perdió piso ideológicamente con la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista, y el término de la Guerra Fría con el triunfo de la parte del bloque capitalista, mientras que las leyes y los gobiernos benefician la instauración y el apoyo de la nueva era neoliberal. Esta fragmentación de la izquierda es parte de la historia misma y se inscribe en divisiones y desacuerdos. De hecho, fragmentada es el calificativo más cercano a la realidad. Las izquierdas no las unen las ideas, ni las metas, ni los objetivos, que no son siempre los mismos. A la derecha la une siempre los intereses materiales, por eso es más fácil que se una. Y finalmente, para no leer todo, que es un documento amplio, queremos recordar lo que fue la primavera de los pueblos en 1848, cuando gente como Ignacio Manuel Altamirano, que se puso al frente de los jornaleros, o de Julio López Chávez, que encabezó una rebelión campesina que con el manifiesto a todos los oprimidos y pobres del universo. López Chávez recusó todas las formas de gobierno por considerarlas opresivas y buscaba la paz, el orden y la explotación de la tierra de manera racional. Ellos al final, como en el caso de nuestro amigo Chávez, fue fusilado en Chalco, Estado de México, el 9 de julio de 1868. Y entre otras las cosas decimos que al final de los tiempos y las revoluciones, la izquierda y la derecha, cuando es problemas del poder, terminan hermanadas, y basta ver los últimos gobiernos donde unos y otros se entremezclan para hacer el uso, el goce y el usufructo del poder. Esto es parte de la historia. Muy bien. ¿Me pasas el micrófono, por favor? Bueno, compañeros, pues evidentemente el tema de Samuel no le atrajo a mi amigo Ernesto Cerda y siguió con el anterior ideológico, que pues yo creo que es el tema de mayor trascendencia. Quiero ya nada más para empezar a despedirnos, saludar a Jaime Delgadillo, que nos manda a felicitar a la mesa, dice que es un gran tema. El doctor Alfredo Cuellar nos comenta algo que se los leo con mucho gusto. Dice: el gran dilema de los científicos, y pone científicos entre comillas, es que los rigores de la ciencia y sus torres de marfil donde viven los hace vivir en otro mundo, muy desconectados del mundo social y político. Eso los hace vulnerables y presa fácil de un predador como AMLO, ¿sí? Sus únicas posibilidades de defenderse es 1 o 2 artículos exponiendo la importancia de la ciencia. El pueblo, la muchacha, no sigue a los científicos. Es muy interesante el comentario que hace el doctor Cuellar. Efectivamente, están desvinculados y viven en grupos, pues, prácticamente de elogios mutuos, y son muy cerrados. Y hay un agravante más de nuestros compañeros científicos, sí, apoyaron en general a López Obrador, ilusionados en que iban a tener una mejor condición de vida, sí. Por eso muchas veces, pues, cuando digo yo, pues, si los estuvieran acusando de pendejos, yo estaría de acuerdo, pues. El problema es que no hemos todavía tipificado la pendejez como un delito, por una cuestión muy, muy clara, ¿sí? Pues prácticamente, o no diría prácticamente, o sea, todos nos tendríamos que ir a la cárcel, ¿sí? Pero el tema, pues, es que los están acusando de algo que no tiene sentido, que van a un hotel y que ahí es un hotel lujoso. Pues los congresos se hacen en hoteles que den la comodidad de que no se tengan que estar trasladando. Y son hoteles normalmente grandes, donde hay salones para hacer las reuniones, y ahí se hospedan los profesores, pero créanme, la gente de ciencia, sí, entre comillas o no, con aportaciones importantes o no, la gente que está en ese campo vive la honrosa medianía, sí, y además vive en condiciones que son muy por debajo de lo que ellos retribuyen, sí. Recuerden, ahorita estamos en una época de la pandemia. Si no fuera por los científicos esos, sí, alemanes de nacionalidad, pero de origen turco, que tenían el avance para desarrollar la vacuna, sí, BioNTech, sí,
y Pfizer, ¿sí? Entonces ahorita muchos de nosotros quizá ya estaríamos muertos. Entonces lo que nos da la ciencia es algo realmente importante, por eso son pendejadas lo poquito que se hayan podido gastar de más como para estar haciendo tanto escándalo, ¿sí? Yo creo que esta es una de las grandes pifias de López Obrador, ¿sí? En su obsesión, en su idea de que no le pasa nada. Sí le está pasando mucho, le está pasando que las gentes que están preparadas ya no lo quieren, ¿sí? ¿Quiénes lo están apoyando? Pues los que están recibiendo dinero, es amor prostituido, en eso se basa, ¿sí? Y eso no lo va a llevar muy lejos. Bueno, ese es el asunto de él. Finalmente déjenme terminar de leer algún comentario más. Dice, ya terminé de ver dice, el problema adicional es que los científicos y académicos viven peleados entre ellos mismos, por supuesto, sí, se eliminan solos, son malos negociadores, claro que sí, en eso estamos de acuerdo. Y aquí hay un patrón con respecto a lo que López Obrador hace. En todo tiene algo de razón. Y no lo cuestionamos en ese sentido, que han hecho chingadera los científicos que se agrupan ahí y entre ellos se reparten becas y hacen cosas, pues por supuesto que sí, pero que le dan un cariz ahí más o menos de meritocracia y todo eso, pues también es cierto, sí. El problema es que hay una desproporcionalidad entre lo que se le está diciendo y lo otro, y sobre todo un contraste brutal entre cómo se trata a los narcotraficantes y cómo se trata a los familiares, ¿sí? Y cómo se trata a los amigos con respecto a temas de corrupción y cómo se trata esto, ¿sí? O sea, no tiene realmente sentido. Pero bueno, son cosas que está haciendo López Obrador en su camino, pues, al basurero de la historia, porque la verdad, para allá va. Sí, aunque a lo mejor en 6 años lo vayamos a tener como héroe, o en 12 años todavía lo tengamos como héroe, al final el futuro de López Obrador es el basurero de la historia, no tiene remedio, sí, eso es claro. Sí, y yo creo pues que mucha gente así lo entiende, porque además es muy difícil que él vaya a rectificar. Sí, este es un tema que nos muestra claramente la tosudez del presidente, ni modo. Sí, hay un editorialista importante del Washington Post que dice: los pueblos, sí, los pueblos merecen sufrir las consecuencias de lo que eligieron. Entonces, este pueblo, particularmente estos científicos que entusiastamente apoyaron a López Obrador, merecen sufrir lo que están haciendo, lo que están padeciendo. A ver cómo salen. Si nosotros ahí más o menos les vamos a dar algún apoyo, sí, pero nada más platicaditos, si no vamos a andar haciendo otras cosas, a ver cómo le hacen ellos para salir. Y respecto a Samuel, nos dice el doctor Alfredo Cuellar, repetimos, todo lo que no lo mató lo hizo más fuerte, ¿sí? Queda robustecido, sí. Claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lomas nos manda a saludar. Y Alfredo Cuellar nos dice: la pendejez es un delito intelectual. Sí, pero en ese sentido es un delito que queda impune, ¿sí? Bueno, ya nos vamos, compañeros. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario adicional? Ok, ahí va. Sí, pues con respecto al... Bueno, son 3 temas muy concretos. El tema de el nuevo gobernador, Samuel García, pues yo pienso que ya pasó como lo dice, una tormenta, ¿verdad? Se está rodeando de gente muy competente, hasta lo que sabemos, ¿verdad? Hasta donde hemos tenido información. Son neoliberales. Sí, seguramente, pero ya, como luego se dice por ahí, ya peor no podemos estar. Yo creo que ya tocamos piso, está acercándose con gente profesional en cada una de las áreas del gobierno estatal, y yo espero que se haga un buen gobierno, ¿verdad? Que salgamos adelante, porque ya peor no podemos estar, ya para atrás ya no se puede, ya llegamos al tope, ya estamos en el sótano, ya de aquí lo que se haga ya es ganancia, ya tenemos que subir, ¿verdad? Ya llegamos al tope donde se puede llegar. Con respecto a la pobreza, sí, seguramente ha aumentado los indicadores de la pobreza, pero pues lo más probable es que esos indicadores no tomen en cuenta lo que voy a comentar. Yo vivo, y así le ha ocurrido a la mayoría de la población, sobre todo, están recibiendo estos beneficios,
yo vuelto a mi alrededor y todos los familiares que tienen 68 más o 65 más están recibiendo dinero. Que eso no se refleje en los indicadores de pobreza, eso es otra cosa. Pero a mí me está llegando mi depósito cada mes o cada bimestre, así mismo a 3 de mis hermanos, a vecinos, a familiares, incluso a gente que está totalmente en contra de todas las decisiones del gobierno, pero como quiera, Mike saca el dinerito del cajero, ¿verdad? O Mike cobra el cheque, ¿verdad? Eso sí va y lo cobra. Entonces, seguramente los indicadores de pobreza no incluyen esas situaciones. Igual ha de suceder con la gente que vive en lugares apartados, no nos damos cuenta, pero es obvio que está sucediendo, pues que les llega ese dinerito, con eso tienen para comer a lo mejor 2 huevos en lugar de 1, ¿verdad? Eso pues obvio no se registran los indicadores de pobreza. No sé cómo se analizan los indicadores de pobreza, cómo se evalúan, pero hay una realidad y eso creo que puede ser que abone a la reducción de la violencia, porque así el padre de familia que ya tiene su dinerito para llevarle 1 litro de leche, 1 kilo de frijol, ¿verdad? 1 kilo de maíz, una docena de huevos a su mesa, a lo mejor ya no le llama la atención salir a robar, salir a amedrentar a la viejita que sale ahí de un Oxxo, de un Super 7, pues porque no tiene para comer, pues tiene que robar, ¿verdad? Entonces creo yo que en ese sentido sí puede haber una mejora. Con respecto a las decisiones equivocadas de nuestro presidente, pues sí, todos somos humanos, nomás díganme quién, el que esté libre de eso, que lance la primera piedra, ¿verdad? Entonces ese es mi comentario. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún comentario, Ernesto, antes de irnos? ¿O ya está listo? Pues yo nomás quisiera ¿Despedirte? despedirme. E invitar a todos aquellos que tengan algún documento sobre el trabajo de la izquierda en México, incluso observaciones de otros países, en cerda99@hotmail estamos recibiendo documentos y el proyecto es que a partir de la segunda quincena de octubre vamos a abrir un proyecto de constituir tanto la historia de la izquierda como de la derecha en México. Recibimos una serie de documentos muy interesantes de una facción de la derecha que se está constituyendo, según ellos, a nivel nacional, de derecha y que quieren rescatar lo que ellos consideran que ha sido una mala fama de la derecha. Nos interesa porque esto quiere decir que se está volviendo a ideologizar el asunto y volvemos a las cosas importantes, y quienes normalmente desatan la muerte de algo terminan con que no andaba muerto, andaba de parranda, y yo he visto la muerte del PRI cuando menos 3 veces y de pronto vuelve a salir. Entonces la verdad no creo que se dé. Con relación a eso de que no podemos caer más bajo, perdóname compañero, pero siempre hay algo más bajo. Lo dice la historia, lo dicen los antiguos, y lo dice pues la historia de Egipto, de Alemania. Perdónenme, pero eso de que no podemos caer más bajo, yo no lo suscribo, porque se me hace que estás... Lo decíamos en el 18 y caímos más bajo. Sí, pues sí, sí. Y te puedo decir que puede ser que en el 24 caigamos todavía más abajo. ¿Qué te parece si ganan los neoliberales? A ver, o sea, cuidado con ser profeta del pasado. No, era una idea nomás para tener mucha referencia, ¿no? En la opinión política del tema. Muy bien, compañeros, ya nos vamos. Solamente quiero leer pues un último comentario que hace el doctor Alfredo Cuellar. Dice: muy buena idea tener a alguien que apoya a AMLO. Se refiere obviamente a mi amigo Gilberto Reyes. Es casi imposible hablar entre los que lo apoyan y lo reprueban. Bueno, es cierto que es difícil. Esta es una mesa abierta. Hemos tenido a gente de alta jerarquía intelectual aquí en esta mesa, sí, pero pues no han aguantado.
nos han acusado de ser anti-AMLOs, etcétera, y la verdad es que pues no es esa la perspectiva, ¿sí? Cuando haga algo bueno AMLO, con mucho gusto se lo vamos a reconocer, ¿sí? De hecho, hemos hecho reconocimiento varias veces. Rosa Angélica Quintanilla de la Garza está viendo este video y le mandamos un saludo. Y la hermosa Silvia Mireya González también, alguna vez, hace muchos años, participaba yo en una mesa también como esta, ¿sí? Con otro formato, pero una mesa regular, semanal. Donde ella pues le daba lustre, ¿sí? No solamente por su aportación intelectual, sino por su belleza física que la conserva intacta. Silvia, estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana en el Antonio I. Cuando quieras venir pues a darle lustre a esta mesa, ya sabes que eres bienvenida, como son bienvenidos todos, compañeros. Y esta es una mesa abierta. No le tenemos ningún resquemor, ningún miedo a confrontar ideas diferentes. Esta mesa se hizo porque hace más o menos 6 años era muy común que me mentaran la madre y que me cuestionaran de manera muy fuerte por los resultados de mis estudios. Y entonces, pues yo les dije, no tengo tiempo de responderles a todos, pues yo tengo otras cosas que hacer, pero aquel que me quiera mentar la madre, lo espero en este lugar. Nos juntábamos en aquella ocasión en el Regio, recuerdo, allá empezamos. Y algunos sí vinieron a mentarme la madre aquí, sí, otros vinieron alguna vez de forma muy crítica, y ya una vez que recibieron explicaciones fueron tranquilos. Hay de todo, sí, pero es una situación de simplificación administrativa, sí. Entonces, alguien me quiere mentar la madre, bueno, pues venga, aquí lo esperamos, y aquí se reciben las mentadas de madre, pues ni modo. Y ya nos vamos, compañeros. Solamente déjenme decir que la bella Silvia Mireya González nos dice que gracias. Ese gracias, yo espero que sea un gracias. Sí, ahí les caigo el próximo domingo. Y ustedes, compañeros, están invitados. Sí, un saludo por último al Francisco González. Me imagino que es el doctor Francisco González. Si no, ya lo doctoramos aquí. Les comento, los domingos nos juntamos aquí desde las 9. Bueno, es un decir, yo llego a las 9, pero estos infelices llegan a veces a las 10, casi a las 11, ¿sí? Ok, pero la idea es que estemos aquí a las 9, que desayunemos y platiquemos de manera informal, y que a las 11 empecemos ya la transmisión, ¿sí? Ya con una idea más o menos madura sobre lo que vamos a abordar, y también con los temas definidos. Pedro Gallegos Hernández nos dice: chingue a su madre Stalin. Pues ya se murieron tanto Stalin como la mamá, compañero, pero bueno, con mucho gusto vamos a utilizar un medium para que les mande esa mentada de madre, ¿sí? Y Pedro Emilio Borrego también está viendo esto, le mando un beso, pues él es mi hijo, ¿sí? Mi hijo menor. Búsquenlo si les gusta la música en Spotify y en esas cosas, ¿sí? Para que escuchen una hermosa voz, ¿sí? En el género, pues, nuevo que es el... Ay, no sé ni cómo se llama, sí, pero no es rapero, es se me va el nombre, pero es eso que usa guitarra y tuba, sí. Ok. Bueno, muy bien, ahora sí ya nos vamos, compañeros. Que tengan una excelente velada dominical, sí. Vivan, disfruten, tomen todo lo que puedan, sí. Hagan de esto un carnaval. Nos veremos, compañeros. Bye. Y el miércoles nos vemos en Televisa Monterrey, sí, ya saben, a las 9:30 más o menos, ahí con Gregorio Martínez, en la mesa de análisis de Televisa, donde pues tengo el honor de compartir espacio con el periodista célebre Ramón Alberto Garza, sí. Bye.